¿Cómo sanar las heridas del corazón? Es una pregunta que muy normalmente nos podemos hacer cuando hemos sido atropellados por las injustas situaciones que en la vida nos ha tocado enfrentar, que quizás desde niño o quizás desde que llegamos a este mundo siendo pequeños vulnerables. ¿Quién no ha experimentado una herida en el corazón que le ha dejado una niñez marcada por la violencia, por el abandono, por tantas situaciones que tuvo que vivir? Yo escuchaba a alguien decir que a su padre lo habían regalado cuando él era pequeño, porque su mamá era una mujer muy mala y que le había regalado, y que este niño fue capturado por las fuerzas al margen de la ley y fue llevado al monte y enseñado a manejar armas y se convirtió en un gran jefe eh, eh, de las fuerzas al margen de la ley, que hizo muchísimo daño a muchísimas familias, que asesinó a muchísimas personas y que debido a todo ese dolor que vivió en su niñez, entonces ahora estaba lleno de un odio y un resentimiento contra todo el mundo. Y para él, matar personas era como matar insectos. Esa es una de las situaciones que puede generar esas heridas que se adhieren al corazón del ser humano y que difícilmente sanan. Entonces, cuando nosotros estamos con un pie descalzo y de pronto pisamos un clavo, pisamos un vidrio, algo que nos hace doler, pues experimentamos una herida que se puede convertir en algo que puede hacer que nuestro pie o la parte de nuestro pie que fue herida, pues pueda ser amputada, porque le puede entrar una bacteria y encangrenarse esa herida, ¿cierto? Sacar de pronto un clavo que se adhirió a nuestra piel por un accidente, pues puede producir un dolor demasiadamente fuerte, ¿cierto? De todas maneras, estos ejemplos nos llevan a entender que el dolor que produce una herida físicamente es tan fuerte que nos puede llevar a manejar un cuadro clínico que nos puede inclusive costar la vida misma. Así que yo les invito para que en este momento usted se detenga un poco a meditar en qué heridas su corazón ha capturado en todos estos años de vida que Dios le ha dado y que quizás usted sigue sintiendo tan fresca en su ser, que cada vez que lo menciona, usted no puede evitar que lleguen las lágrimas a su rostro. Usted no puede evitar sentir sentimientos de dolor, de angustia, de resentimiento, de ira, de rabia frente a aquellas situaciones que le causaron esa herida y frente a aquellas personas que obviamente fueron los precursores de que esa herida se generara en su corazón. Empiece a pensar, y si tiene la oportunidad en algún momento de tomar una libreta y hacer toda una lista de eso que a usted le está doliendo en el alma, pues sería mucho mejor. A veces nosotros le damos la espalda a cosas que creemos que no tienen importancia, pero que realmente son demasiadamente relevantes. Y eso pasa precisamente con las heridas del alma, las heridas del corazón. Están ahí, pero entonces pensamos simplemente, eh, están abiertas, pero no debo ni sanarlas, pero tampoco recordarlas. Y error, al no sanar esas heridas, estamos entonces cultivando el resentimiento, el odio, el rencor, la venganza y el sufrimiento y obviamente el dolor que esa herida está generando desde su inicio. Y eso nos aleja totalmente de recibir la alegría, la paz y el gozo que provienen de Dios y que Él quiere darle a todos los que hemos conocido su nombre. Precisamente porque recordemos que claman los justos y Jehová les oye y les libre de todas sus angustias.
La herida del alma, del corazón, se puede convertir en una angustia continua que no le deja a usted ser feliz, así haya pasado más de 50 años en el Evangelio. Pero si una herida no está sana, usted no ha podido disfrutar del Evangelio. El Evangelio es gozo, el Evangelio es paz, el Evangelio es alegría, el Evangelio es armonía, el Evangelio es abundancia de felicidad. Pero si usted no ha experimentado nada de esto, es porque esa herida está vigente y porque usted no ha querido atenderla y la solución la tiene muy, pero muy cerquita. Todos, absolutamente todos, hemos sufrido heridas emocionales, pues estamos viviendo en un mundo caído y en un mundo lleno de pecado y de maldad, porque nuestros primeros padres decidieron desobedecer a la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, el pecado entra al mundo para hacernos daño a toda la humanidad. ¿Quién no ha dicho palabras hirientes que han llegado como estacas a nuestro corazón y se han quedado allá? Quienes de pronto no hemos recibido tratos injustos e incluso daños físicos, porque hemos sido atacados físicamente por alguien que en su momento quiso hacernos mucho daño. ¿Quiénes de pronto pudimos evitar ser heridos? Pues nadie. La herida llegó y muy seguramente de quien menos pensaba, de ese hijo, de esa hija que usted crió con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto cariño, que hoy le causa una herida en el alma. Esa pareja a la que usted le entregó los años mozos de juventud, con la que usted compartió tantos momentos y le ayudó a crecer como persona, como ser humano, como familia, hoy le está dando la espalda, cuando usted quizás más le está necesitando. Una herida de alguien que usted creyó su amigo, su amiga, pero que decidió traicionarlo, que decidió defraudarlo. Así que definitivamente nosotros estamos rodeados de situaciones que pueden lesionar nuestra vida y nuestro corazón y es inevitable. Escúcheme muy bien, es inevitable. La palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que, aclaro, no es por el hecho de usted haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que entonces ya no tendrá espacio para ser herido, ni ser lastimado, ni tener sufrimiento. Error. Por el contrario, la palabra declara que los justos, ¿y quiénes son los justos? Los hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, que aman la palabra de Dios, que aman obedecer su voluntad, que aman seguir en sus mandamientos, que los siguen de corazón sincero, pues ellos son los justos, que no han dado su vida al pecado. Ellos son los que tendrán muchísimas aflicciones en su vida, pero hay una promesa, que de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué pasa entonces si no sanamos esas heridas? Pues van a permanecer en nuestra alma, a pesar de todos nuestros intentos por quererlas combatir. Al cabo de los muchos años, esas heridas se van a sentar no solamente en nuestra alma, sino también en nuestra mente, en nuestro corazón, y van a empezar a dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y nos van a llevar a la esclavitud. Dios no está interesado en que nosotros nos quedemos con esas cargas tan difíciles de llevar. Es que son imposibles de llevar para nosotros los seres humanos. Dios está interesado en que nos apoyemos en el poder de su palabra para que creamos a sus promesas de liberación y podamos experimentar que hemos sido libertos de esa esclavitud, de las heridas que nos ha generado la vida en el alma, en el corazón. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30 en adelante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo. Si ven porque es que hay personas que están ligadas todavía a la ira, al enojo, a la contienda, a la amargura, a la gritería, al maldecir y hacer una cantidad de cosas que no corresponden a la vida del fiel creyente. Pues porque hay amarguras en su alma, en su corazón, y ellos sienten que todos son protagonistas de eso tan duro que tuvo que vivir y que no ha podido dejar de experimentar en sufrimiento a lo largo de su vida. Y por eso esa actitud hiriente, desafiante, iracunda, ¿cierto? Y aunque estén en la iglesia, vemos ese tipo de comportamientos que hacen mucho daño al hogar y a la familia y al que otras personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Algunas heridas pueden ser muy pequeñas, por lo que podemos olvidarlas con mucha rapidez, pero otras, por el contrario, pueden ser demasiadamente profundas y aunque aquellos que las sufren saben lo que el Señor ha dicho al respecto, ese dolor puede llegar a ser una fuente de seguridad e identidad. Imaginémonos pues, en eso muchas personas basan su seguridad emocional y su carácter para enfrentarse a la vida, pero la herida sigue abierta y la intención es que sane, que cierre. Esa simple idea de liberarse de esa herida pareciera como cada vez más amenazante que ese peligro que corren sus almas al aferrarse a lo que sucedió en el pasado. Obviamente estamos en una discusión por pérdida de nuestra salvación, de nuestra alma, porque guardamos resentimientos y no queremos olvidar eso que pasó, sino que lo hemos convertido como en una coraza que está sujeta a nuestra vida para ser escudo frente a todos los que nos quieran hacer el mal. Pero la herida permanece y el resentimiento está vivo y eso está amenazando nuestra salvación. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana en la fe que me escucha a esta hora, si tú tienes esas heridas tan clavadas en tu ser que no te permiten mirar el gozo del Señor y que amenazan tu salvación, hoy es el día, el momento en que le puedes entregar todas esas cargas de dolor y de amargura a Dios nuestro Señor y decirle que solamente Él, que es el médico por excelencia del corazón, te las sane, te las cure. Solamente su medicina, que es su palabra, puede obrar un milagro en tu ser y llenarte de esa paz que estás anhelando y que aunque estás asistiendo a una comunidad de fe, no has podido sanar porque no has aceptado que las tienes. Hoy es la oportunidad para que le digas a Dios, quiero ser libertado de esta carga de dolor, de angustia, de ansiedad que he llevado todos estos años en mi vida. Entonces la solución definitivamente a las heridas del alma y del corazón proviene de Dios, de nadie más. La Biblia enseña que para sanar esas heridas tan prolongadas, debemos de dejar a un lado toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, toda la gritería, toda la maledicencia, toda la malicia y por el contrario, debemos reaccionar con bondad, con misericordia, con mansedumbre, con perdón, con una sana actitud. Y esto significa que debemos dejar de alimentar nuestra mente con esa ofensa que nos dio tanto dolor recibir de aquella persona muy cercana, de aquel vecino, de aquel amigo, de aquel compañero de labores, ¿cierto? Aún cuando nosotros oramos, quizás caemos en el error de recordarle al Señor lo mucho que nos han herido y lo mala que ha sido esa persona que ha causado ese dolor y parece que ese resentimiento lo reflejamos en nuestra oración y le exigimos a Dios que castigue, que sea fuerte, que no le dé paz a esa persona que nos ha hecho tanto daño. Error. ¿Qué dice la palabra con respecto de nuestros enemigos? Que los amemos, ¿cierto? Porque ¿qué ganaremos? Amar a todos los que nos aman. Y qué difícil es eso, ¿no? ¿Y qué nos recomienda Dios con respecto de aquellos que nos odian, nos detestan, nos persiguen? Pues que oremos por ellos, ¿cierto? Y es diferente a la oración que quizás en esos momentos de dolor le presentamos a Dios. Todo forma parte de un proceso. Sanar forma parte de un proceso. Y en este caso lo vamos a tornar en el campo espiritual.
Debemos comenzar a nutrir nuestro dolor al reproducirlo en nuestros pensamientos y emociones. Así que no es válido nutrir ese dolor. Entonces, debemos empezar a decidir la necesidad de no cargar más de dolor esa herida que ya está abierta. Entonces, debemos empezar a sanar nuestros pensamientos y también nuestras emociones. Puede que empecemos a sentir odio hacia ese ofensor o ofensora. Quizás vamos a demostrarle sin querer queriendo esa ira y ese rencor que sentimos por él o por ella al no desear relacionarnos con esa persona, al desear que ese ofensor sufra, pero realmente tenemos que empezar a desarrollar una necesidad de perdón a ese hombre o a esa mujer que nos hizo tanto daño. Y debemos empezar a intentarlo. ¿Sí? Se nos dificulta muchísimo alabar o adorar al Señor en toda intimidad a través del gozo de la salvación cuando esas heridas están tan vigentes, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios no logra cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estamos tan heridos que el espacio lo tenemos ocupado en nuestra vida y no le damos lugar a Dios. Y escuchamos sermones y palabra, pero como que nos pasa de largo y no toca nuestra vida, porque es que es tanto el dolor y la aflicción que tenemos que nos rodeamos de esa coraza que les explicaba ahora, frente a la cual deseamos enfrentar al mundo, pero el daño tan grande que nos estamos generando, porque entonces la palabra de Dios no haya cabida en nuestro corazón a causa de esa herida, de ese resentimiento, de ese rencor. ¿Cuál será entonces la causa de nuestras reacciones que nos están haciendo daño? Es a nosotros mismos. Ese odio, ese rencor y esa herida no le está haciendo daño a nadie más, sino inicialmente a usted que lo está experimentando. Casi siempre nosotros intentamos justificar nuestras malas acciones. Sí, los seres humanos somos así y por eso es que siempre señalamos a otros, ¿sí? Y siempre buscamos culpables de esas ofensas que hemos recibido. Pero nadie, absolutamente nadie, puede obligarnos a tener un espíritu implacable. Solo nosotros somos responsables de nuestras acciones. Tenemos que aprender a reconocer eso. El enojo, la malicia provienen de nuestro corazón. Dios no lo coloca en nuestro ser. Es un acto de pecaminosidad que tiene nuestro corazón porque estamos inclinados hacia lo malo. Por eso se convierte en una lucha espiritual. Una vez que florecen estos principios diabólicos que son parte de nuestra pecaminosidad, entonces tenemos dos opciones, o aceptarlos o rechazarlos definitivamente. Y si permitimos que esos malos sentimientos nos envuelvan, nos seduzcan y se queden a vivir en nuestro ser, entonces van a ganar el control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Y ahí se va a generar una amargura, un resentimiento, una ira cada vez más y más grande, ¿sí? Que no corresponde a nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestras vidas se deben de caracterizar siempre por el amor, por la mansedumbre, por la paz. No podemos declarar que amamos a Dios si estamos odiando a otra persona de muerte. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Entonces, en este mandamiento no solo se aplica en relación a quienes son fáciles de amar, qué bueno amar a todos los que nos aman, es tan sencillo, sino también a los que nos han herido, a los que nos han ofendido en algún momento, ¿sí? Amarlos los unos a los otros nos caracteriza como discípulos de Cristo, pero no es algo tan fácil de hacer y se convierte en una tarea que todos los días debemos esforzarnos a practicar de corazón. ¿Cuáles son esas consecuencias de atesorar esas heridas del corazón, del alma
que definitivamente no hemos querido entregar a Dios para ser sanadas, que no hemos querido empezar a trabajar en ellas para que sean sanadas. Pues una de esas consecuencias son que se generan emociones muy dañinas. La sanidad del alma viene con el perdón, pero si nos aferramos a las heridas, estas nos robarán el gozo y el contentamiento para ser reemplazadas ¿por qué? Pues por amargura, por ira, por resentimiento. Entonces, de esta manera estamos bloqueando esas emociones buenas y positivas que nos harían, de estar liberados de esas heridas, poder amar y aceptar a los demás con el amor de Dios. Entonces, mire qué dañino no sanar estas heridas. ¿Qué otra consecuencia nos producen estas heridas del corazón? Pues que van a ir poco a poco, paulatinamente, a deteriorar nuestra comunión con Dios. No se puede vivir en pecado y estar bien con Dios. No se puede postrar en la presencia de Dios, a adorar y a bendecir el nombre de Dios cuando no hemos podido sanar el resentimiento, el odio y la venganza que sentimos hacia otra persona. Esas oraciones nuestras serán inútiles, ¿sí? Entonces, qué importante que hoy usted y yo reconozcamos cuáles son esas heridas que no hemos podido sanar para que le digamos a Dios, no quiero que mi relación contigo se deteriore, porque llegará un momento en que te vas a ir de la presencia de Dios y nunca más vas a regresar, ¿sí? Porque no sentirás gozo, ni paz, ni tranquilidad en su presencia, sino insatisfacción, dolor y llanto, ¿sí? Otra consecuencia de esas heridas del alma, precisamente, es que también deterioran nuestra relación con las otras personas. No podemos esconder para siempre esa amargura y ese resentimiento frente a la gente que nos rodea, frente a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos en la fe. Estas malas actitudes siempre van a envenenar nuestra vida hasta el punto que también envenenarán nuestras relaciones interpersonales con los demás. Y entonces somos los creyentes conflictivos, los creyentes que siempre ponen la piedra en el zapato, con los que no se puede dialogar fácilmente, con los que tienen cierto temor de acercarse a compartir ideas o trabajos de equipo, porque es una persona explosiva, es una persona que fácilmente eh, no evita los problemas, sino que antes los aviva. Otra consecuencia de esas heridas que no logramos sanar, pues es que dañan nuestra salud. Sí, nuestra salud física, claro. La salud mental se refleja en la salud física y esas actitudes y emociones influyen muchísimo en nuestro cuerpo. A veces los médicos buscan un alivio para nuestro dolor, pero nunca logran arreglar la raíz del problema, que es precisamente nuestros resentimientos y nuestras amarguras. Por eso, estas situaciones de heridas del alma se traducen en muchas enfermedades que nos causan inclusive la muerte, porque no logramos sanar el corazón. ¿Qué necesitamos lograr? Necesitamos lograr el perdón. El perdón de nuestro Dios, de nuestros seres a los que les hemos hecho tanto daño por todas estas consecuencias que hemos atraído a nuestra vida por el no sanar las heridas del alma. Dios nos ordena que nos perdonemos los unos a los otros y eso significa olvidar, vivir en negación, excusar o tolerar el maltrato. ¿Sí? Entonces, no podemos limitarnos a solamente pensar en que tenemos a Dios, en que oramos y clamamos todos los días a Él. No, tenemos que generar definitivamente un perdón para nuestras heridas, un perdón hacia nosotros mismos, un perdón hacia aquellas personas que nos hicieron tanto daño. Entonces el perdón significa dejar a un lado esa deuda de las malas acciones y no guardar nada en contra de quien nos ofendió, ¿sí? Esto no nos va a garantizar que todo se va a resolver, ¿sí? En esa relación X o Y. Nosotros no somos responsables por esas acciones que las otras personas cometen negativamente hacia nosotros, pero nuestra responsabilidad sí consiste en obedecer a Dios al perdonar esas malas acciones. Si aquel que nos ha herido no está disponible
en este momento o ya ha muerto, todavía podemos perdonarle al imaginarnos que está sentado frente a nosotros, cuando le podamos manifestar nuestra intención de pedirle perdón, ¿sí? O escribirle una nota. Si dejamos a un lado esa carga, vamos a comenzar a ser sanados definitivamente por el poder y la bondad de nuestro Dios. Pero es necesario que tú dejes hoy esa carga, que reconozca que la has llevado muchos años y que necesitas sanar esas heridas, porque es urgente que vivas el gozo de la salvación de Dios y no la amargura que has vivido durante todos estos años. Señor Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti porque tú eres Dios perdonador, Dios misericordioso, que nos enseñas tu palabra, que nos ayudas a entender tus propósitos. Perdona, Señor Jesús, todos estos años que hemos vivido cegados por el resentimiento, por el odio, por la venganza. Señor, ayúdanos, oh Dios, a reconocer la necesidad que tenemos de sanar esas heridas del corazón y del alma que no nos dejan ser felices, ni tener una comunión íntima contigo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido obstinados, porque hemos persistido en guardar esas heridas y no confesarlas delante de ti. Pero tú que conoces y sabes todas las cosas, Señor, has sabido nuestra amargura. Por favor, permítenos tener un corazón suficientemente humilde para presentarlo delante de ti, Señor, y que tú, como nuestro médico, envíes esa medicina de tu palabra para poder ser sanados. Nos declaramos sanos, libertos de esa amargura, de esa opresión que por tantos años hemos vivido. Aquellas mujeres que no han logrado perdonar, Señor, que han vivido esclavas del miedo, de la angustia, de la ansiedad, de la ira, Señor, libértales y permíteles vivir el gozo que solamente viene de ti. En el nombre de Jesucristo, declaramos sanidad para las heridas de nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana, por el poder de tu palabra y por tu sangre preciosa que nos cubre. Amén. Un abrazo para todos, el Señor Jesús les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Recuerde compartir nuestros enlaces. Recuerde que somos una cadena de evangelización al mundo entero. Eres tú mi Señor, el amor que anhelé para mí. Eres dulce esperanza que cambió mi amargo destino. Eres la medicina que curó mis heridas. ¿Qué más pido a la vida? Si contigo ya todo lo tengo. Las tristezas del alma una vez que se fueron ya no volvieron. Porque llegó la calma y solo de tu amor es que yo dependo. Que me falte el aire, que me falte el alimento, que me falte una y mil cosas, pero no tu presencia. Si no encuentro amistad, si en el mundo no hay sinceridad, nada importa si en la vida es tu amor lo que quiero. Si se van mis fuerzas, me abandona el aliento, que se vayan las virtudes, pero nunca tu presencia. Si tú vas conmigo, no hay montaña alta, no hay fronteras, no hay infierno que consuma este amor tan inmenso. Por eso necesito que tu presencia viva siempre dentro de mí. Nunca me alejaré
que cambió mi amargo destino. Eres la medicina que curó mis heridas, que más pido a la vida. Si contigo ya todo lo tengo, las tristezas del alma una vez que se fueron ya no volvieron, porque llegó la calma y solo de tu amor es que yo dependo. Que me falte el aire, que me falte el alimento, que me falte una y mil cosas, pero no tu presencia. Si no encuentro amistad, si en el mundo no hay sinceridad, nada importa si en la vida es tu amor lo que quiero. Si se van mis fuerzas, me abandona el aliento, que se vaya